y amén. Siéntese, por favor, hermanos. Yendo de lleno al versículo 1, donde dice claramente el apóstol que hay personas fuertes, y eso lo viene diciendo desde el capítulo 14. Él se incluye como uno de los fuertes, hablando del apóstol Pablo, porque dice, así que nosotros, los que somos fuertes, y vea la frase, debemos, no es una opción, dice, los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. A veces yo oigo muy a menudo la frase en diferentes situaciones que dice, ya somos todos maduros, dice. Cuando alguien va a decir algo que quizás es un poquito serio o delicado, dice, ya somos maduros. Y yo siempre que oigo eso digo, como dicen ustedes en inglés, in the back of my head, ¿será? Siempre me pregunto eso. Cuando me dicen a mí somos maduros, inmediatamente como que está algo wired in my head y ¿será? No dudo, posiblemente sí. Y es el deseo que todos podamos ser maduros o podamos ser fuertes. Pero hay características que denotan cuando alguien ha alcanzado algún nivel de madurez. Para ejemplificar esto, por ejemplo, oía la otra vez a un hermano que decía esto, que por la situación de la inmigración de sus padres, él quedó con un familiar. Y ese familiar, aunque recibía las remesas o los dineros que sus padres enviaban, lo distribuía a otros miembros de la familia. Y a él y a su hermano lo ponían a trabajar. Y en cierto sentido también era algo que le causaba a él cólera, ¿verdad? Con toda razón. Pero sin embargo decía, pero gracias a Dios que por eso me enseñó a trabajar. Y créanme que esa frase me enseñó a trabajar es muy real y es muy necesaria en este tiempo. Porque el trabajar se aprende. Usted me dirá, ¿a qué se refiere, pastor? Hay muchos aspectos, pero por ejemplo, la verdadera perseverancia y el carácter de una persona o de un joven, una señorita, que se ha enseñado en el hogar, se va a probar afuera. Si realmente son persistentes cuando les toca un jefe que no los va a querer, que no los va a tratar como lo trata papi o lo trata mami, que si llega tarde le va a gritar y quizá le va a repetir todo eso todo este tiempo y lo va a amenazar, y eso va formando el carácter en cada uno de nosotros. No sé si usted pasó eso en su trabajo, o su trabajo, usted trabaja con ángeles y ángelas, y no de nombre, ¿verdad?, sino que de naturaleza, y usted entra y gloria, gloria, aleluya. No. Quizás insultos, malas palabras, música del mundo. Y cuando hoy decimos música del mundo, literalmente es música mundana, hermano. Unas líricas tan vulgares, tan extremas, que si toda sociedad se define por sus artes, la sociedad general del mundo es una literal porquería. Y se está tornando en esa situación. Creo que si nuestros abuelos resucitaran, aquellos que la música del mundo de su tiempo era, qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Espero que no se escandalice, ¿va? Si alguien es débil en la fe porque yo estoy cantando, pero mire usted la lírica, qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Era como poemas, ¿verdad? Y obviamente llegaba con el fin de poder conquistar, pero con escuela, pues, no tan bruto, no tan animal. Pero usted mire las líricas que ahora tienen las canciones. No las voy a decir porque eso ya sería una falta de respeto horrible.
a este lugar. Pero dan asco. Yo creo que si resucitaran, le piden a Dios morirse otra vez, hermano. Por esa asquerosidad de pensamiento que está prevaleciendo en nuestra sociedad. Entonces, el verdadero carácter de una persona se prueba en el trato real de la vida. El verdadero carácter cristiano se prueba en los conflictos que los cristianos tenemos diariamente. Yo podría decir de eso sí soy libre, que yo no le he ofrecido un evangelio pare de sufrir. Tampoco le he dicho que todos van a tener cuentas de banco de millones y que van a tener casas, mansiones y carros de lujo. Hermano, Dios le va a dar a usted tanto bendiciones como sufrimientos que usted está capacitado para sobrellevar. Alguien ponía la otra vez, ahí me gustó eso, creo que Felipe puso algo así de que no le pidas a Dios, no sé cómo era lo que tú pusiste en el... Fíjese, no le pidas a Dios que te dé una vida fácil, sino que te dé fuerza para llevarla. Y esa es la realidad del evangelio, hermano. Cuando yo he tenido la oportunidad de que usted me ha compartido tanto sus bendiciones como en algún momento sus sufrimientos, me doy cuenta de que es una gran variedad de maneras en que Dios trabaja. Y que el evangelio no es un evangelio sin piedras y obstáculos en el camino. Y a veces hay literal montañas que hay adelante. Pero eso es lo que nos hace fuertes. Eso es lo que nos fortalece. Entonces, los conflictos que enfrentamos en el evangelio, los ataques del enemigo, los problemas con el mundo, con la carne, con el diablo, van haciendo, y en la perseverancia de eso, es lo que va haciendo que realmente seamos fuertes. Dice, los fuertes deben sobrellevar las flaquezas de los débiles. Y pone una característica cuando usted, al hacer un análisis, podría ver qué tan maduro usted está, o yo estoy. Dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Es decir, que si mi vida y la filosofía de mi vida es to me only, for myself only, ¿ya? Yo, entonces estoy lejos de realmente haber alcanzado una madurez espiritual. Podría haber alcanzado una madurez física, porque es inevitable. Por más cremas que nos echemos, colágeno que tome, glucosamina por montones, hermano, el tiempo no perdona. Pero la madurez espiritual tiene una característica, y es de que, en cierto sentido, no busca solamente el agrado propio. Yo creo que uno va alcanzando niveles de madurez cuando se goza con los éxitos de otros hermanos. Porque gozarse o llorar con el que llora, esto es, a veces hasta se hace con gusto. Créame, usted no, otros por allá bien lejos. Ay, pobrecito el hermano, mire. Pero no vaya Dios a bendecir a una persona, a una familia, porque entonces como que ya entra algo, hermano. ¿Ya? Y la Biblia dice que hay que llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan. Cuando yo puedo ver, hermano, de que alguien está siendo bendecido, lo voy a poner desde mi perspectiva como pastor, veo que alguien, su iglesia está creciendo, la presencia del Señor se manifiesta y todo, aunque no esté de acuerdo conmigo, pero es parte del cuerpo de Cristo. Y yo vengo y digo, gloria a Dios. Entonces he alcanzado un poquito de altura espiritual. Pero cuando yo vengo y comienzo a hablar, no, pero nada más denle en tiempo, espere, hermano. Ahí se manifiesta realmente la bajeza espiritual que yo puedo tener. Y eso se puede manifestar también en las cosas cotidianas nuestras.
Pablo obviamente tenía las credenciales para decirnos que somos fuertes, porque era un hombre que había sufrido por el evangelio, como ningún otro apóstol quizás. Entonces, una actitud lógica de los que son fuertes es que le echen el hombro. Esa expresión quiere decir que le ayuden a los débiles. Amén. Como 6 nada más, ¿verdad? Tiene razón, hermano. Si usted se compromete, no me diga amén a todo, hermano. Gálatas 6:2 dice: llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Repito, Gálatas 6:2. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Debemos llevar las cargas de los otros? Yes. ¿Por qué? La Biblia lo dice. Tenemos que llevar los unos las cargas de los otros. Es lo que la Biblia dice. Llevar los unos las cargas de los otros. Una característica de la verdadera madurez es no autoagradarse. Filipenses capítulo 2, del 2 al 4, le leo y dice, el apóstol Pablo: haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagáis nada o nada hagáis por egoísmo o vanagloria. Egoísmo es eso. Yo quiero ser el único, yo quiero ser el principal, yo quiero ser el que esté siempre bien. No hagáis nada por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Este principio se recalca en Romanos capítulo 12, verso 10, y dice: sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. Y alguien decía que esta actitud de poder dar preferencia refleja una verdadera humildad. Obviamente cuando nosotros lo hacemos de corazón, porque si yo vengo y tengo esas actitudes solamente para que crean que yo soy, pues el engañado soy yo. Y no hay peor engaño que el autoengaño. Entonces yo tengo que ponerme en el espejo de la palabra y ver realmente qué tan maduro estoy. Me gozo cuando Dios usa a una persona más que yo. Me gozo cuando Dios bendice a una persona más que yo. Me gozo con el hogar de otra persona. Me gozo con la salud de otra persona. Me gozo con los éxitos de otra persona. Eso realmente es lo que refleja en cierto índice cuando estamos en un camino correcto de poder alcanzar madurez. Espero que no lo haya contaminado hoy con la pregunta que yo siempre oigo cuando dicen los maduros, ¿verdad? Y que usted vaya a responder en un eco igual que el pastor. ¿Será? Pero si eso nos hace reflexión, es una buena reflexión constante para que nosotros podamos anhelar alcanzar esa madurez. Porque el Señor va a venir a casarse con una iglesia madura. No se va a casar con una niña. ¿Se imaginas que vayan a casar con una niña, va? Y la nena está esperando, el novio enamorado de aquella, salta la tablita, todavía con niñerías, ¿verdad? De que, ¿y por qué te vas a llevar a este? Mira que ese no iba a la iglesia tanto como yo. Mira que, hermano, peleando, va a ser una persona madura. Pablo alcanzó madurez al grado de que cuando le dijeron, él estando encarcelado, le dijeron: Pablo, ¿sabes qué? Aquellos que te odian, ahorita que saben que estás en la cárcel, mira, han salido a predicar porque saben que no estás y el territorio que dejaste ahí medio sembrado, ellos están llegando y mira, nosotros los vamos a parar, ya yo estoy inventando, ¿verdad? Pero nosotros vamos a llegar. Y Pablo les dice: déjenlos, porque de una cosa me voy a gozar, ya sea por buenos propósitos o malos propósitos. Pero dice:
pero el nombre de Cristo está siendo proclamado, está siendo glorificado. Y el punto importante es que a veces uno cree, cuando una persona tiene algún cambio o alguna edificación, porque uno dio algún mensaje, alguna enseñanza o testimonio, lo que sea, y uno cree, wow, fue un instrumento. Sí, y entendamos que no más que un instrumento. O le pregunto algo, ¿usted el tenedor con el que comió hoy en la mañana o en el almuerzo de su casa, pues? Porque fue un instrumento para llevar esas delicias a su paladar, ¿lo tiene en el estante con luces y candelas? ¿Dónde está ese tenedor? Algunos dirán, ahí está todo sucio todavía desde la semana pasada. We are just instruments. That's it. Es todo. Entendamos eso. Si entendemos que en este mundo venimos a servir, Juan capítulo 13, por ahí cuando el Señor lavó los pies de los apóstoles, te dijo, si entendéis esto, seréis felices. Porque entonces a usted no le van a decir gracias, pero usted va a decir, es que ni la merezco. Si yo estoy aquí de pura misericordia, tengo una tremenda deuda con Dios, que simplemente el hecho que me deje estar aquí, eso es bendición. Me agradezcan, no me agradezcan. Yo estoy aquí porque yo tengo una tremenda deuda de gratitud para con Dios. That's the truth, hermano. Esa es la verdad bíblica. Esa es la verdad bíblica. Entendemos eso y vamos a ser felices. No entendemos eso y vamos a estar, a fulano sí le dijo, a Mengano no me dijo, y a ella sí, hermano. Y entonces lo único que estamos previniendo es un verdadero crecimiento espiritual para nuestra vida. Verso 2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Y eso es importantísimo. Porque yo no voy a venir y voy a agradarlo a usted en cosas que no le van a edificar. Tengo que agradarlo y poner mi vida en el servicio suyo en cosas que la van a edificar. Ese es el termómetro que tenemos. Si eso va a edificar, amén, va a valer la pena el sacrificio. En otras palabras, el sacrificio de los fuertes o de los maduros en la fe será en base a lo que edifica. Debemos ser sabios y no apoyar aquellas cosas que no edifican. Por ejemplo, alguien puede decir, voy a pensar aquí. Usted tiene algún compromiso en la obra de Dios y de repente alguien que está comenzando le dice, mire, yo necesito que me acompañe a alguien a una fiesta, ¿verdad? El domingo. Y entonces, yo quiero que usted vaya conmigo. Y usted le dice, mira, pero me vas a llevar a una fiesta del mundo, mejor vamos a la iglesia, pues, ¿verdad? No, pero es que usted oyó lo que el pastor dice, ¿verdad? Que hay que apoyar a los débiles y yo soy débil. Vea usted si realmente eso va a edificar. O en este caso quizá lo mejor sea, mira, fuera otra cosa que tú me dices, ¿verdad? Mira, vamos a visitar a mi abuelita que está internada, ¿verdad? Amén. Pero que yo venga y te apoye en eso, entonces, ¿qué edificación va a haber en eso? Pues, ¿no? Por decirle algo similar. Entonces, hay que venir y sobrellevar la flaqueza de los débiles en aquellas cosas que edifican. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, del versículo 19 en adelante le leo, dice, el apóstol Pablo, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo, pero mire, para ganar a mayor número. Ya ahí estaba el propósito espiritual. Cuando de Jesús decían, es amigo de publicanos, de recaudadores de impuestos, de prostitutas. Pero ¿por qué el Señor llegó a la casa de Mateo?
¿Por qué se sentó en la mesa de Simón? Para poder hablarle a aquellos que eran del círculo de influencia de estos hombres del reino de Dios. Entonces, es el mismo principio. Pablo llegaba a esos lugares con el fin de proclamar el evangelio de Cristo. Que reiterando lo que le digo, porque mi interés no es nada más que en las actividades evangelísticas lo hagamos, sino que todo tiempo estemos preparados para poder dar razón de nuestra fe. Y le decía la otra vez, y lo voy a escribir para que no se nos olvide, se aprende a evangelizar, ¿cómo? No sé si alguien se recuerda. ¿Cómo se aprende a evangelizar? Evangelizando. ¿Sí? Cuando somos expuestos a las preguntas, a las interrogantes, a los diferentes puntos de vista que las personas tienen. Quizá usted va a salir un día, hoy sí tengo los versículos, hoy sí le voy a hablar. Y cuando usted llega y le habla a otra persona, le sale por otro lado que usted no está preparado, hermano. Ahí se va a fortalecer usted. Entonces va a llegar después todo, se va a sentir todo down, ¿verdad? No, hombre, no se puede. Hermano, la palabra de Dios es poderosa. Va a buscar usted en la palabra del Señor y va a llegar, y eso lo va haciendo más capacitado, más apto para poder hablar de Cristo a las diferentes mentalidades. Entonces, la razón por la cual Pablo dice que se hacía esclavo aunque él era libre era para ganar a mayor número. Dice, a los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, entre paréntesis pone, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, es decir, todos los gentiles, como sin ley. Aunque no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Gálatas 6.2 dice, lo leímos en Gálatas 6.2, sobrellevad los unos de los otros las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, aprendamos algo hoy o recordemos algo que usted ya sabe. Pastor, ¿estamos sin ley? No. Hay una ley que nos rige. ¿Cuál es la ley que nos rige? La ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo, pastor? El ejemplo que el Señor nos ha dado. Y Dios, a través de la persona de Cristo y a través del ministerio del Espíritu Santo, no nos va a pedir nada que Él no nos haya dejado el ejemplo. Déjeme repetírselo. Dios no nos va a pedir nada que Él no nos haya dejado el ejemplo. Si Él dice, niéguense a sí mismo, es porque Él se negó a sí mismo. Si Él dice, tomen su cruz cada día, es porque Él tomó su cruz cada día. Y no le hablo nada más del madero, valga la redundancia, de madera que llevó al Calvario. La cruz de estar obedeciéndole a José y a María durante 30 años. El que había hecho el mundo, hermano, y que José le dijera lo que tenía que hacer, hermano, y adultos, obedecer. Aparte, podría decir, bastante seguro de esto, llevar el vituperio que hablaban de él. Ahí va el que dicen que es hijo de José, pero resultó María antes, pero José como es buena gente, pero él le dice papá. El niño cree que es su papá. ¿Usted no cree que hablaban así de Jesús? Y no mira a él que ha hecho, ha hecho, Padre, esto no me lo esperaba. ¿Sabes qué? Envía a otro ángel que haga el sacrificio de expiación porque yo me voy. Tomó su cruz, hermano. Y le voy a decir algo. Todos tenemos un tipo de cruz. And I don't want yours, you don't want mine. Pero todos tenemos algún tipo de cruz. Hay cruces que se manifiestan más en situaciones de salud, otras en situaciones de economía, otras en situaciones legales. ¿Qué hago, pastor? Échesela en el hombro y camine. Y en el camino Dios va a hacer provisión.
o la quita, la cambia, la ligera, o le da una fuerza de Sansón que usted va a llegar al cielo con las cruces que Dios le haya puesto encima. Es la verdad, hermanos. Es la realidad. Usted no nació, no diseñó su nacimiento. Ay, voy a nacer en tal lugar. Si hubiéramos querido nacer, todos hubiéramos sido hijos de las familias reales de Europa. Usted nació donde nació, con las limitaciones que tuvo que lidiar. Y los problemas que la vida trae. Tiene una gran verdad esa canción que dice, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. ¿Es cierto? Lo inesperado. Tiene usted planificado todo y de repente surge un problema, de repente una situación que no se esperaba. ¿Qué hago, pastor? Confiemos en Dios. Ayudémonos en oración unos a otros. Y sigamos juntos la carrera que tenemos por delante. Dios sabe lo que está haciendo. En su providencia, Él no nos va a dejar avergonzados si confiamos en Él. Y cuando hablo de providencia, son esas cosas que usted no sabe cómo pasaron, pero que como que cayeron del cielo para ayudarle cuando usted menos lo esperaba. Esa es la providencia de Dios. Dios en su providencia siempre ayuda a aquellos que confían en Él. Entonces, debemos agradar o debemos hacernos débiles con aquellos que son débiles, con tal de ganarlos para que sean edificados. Dice a los débiles, me dice débil para ganar a los débiles, y a todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. Cuando podemos leer esto y ver la mentalidad evangelística del apóstol, es algo que debería de contagiarnos a nosotros. Primera de Corintios 10, 23 y 24 dice, versículo que usted lo sabe de memoria, aunque no sepa el versículo, pero lo sabe, dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Ahí está diciendo. Entonces debemos saber qué cosas son de provecho, y en las cosas que son de provecho debemos servirnos unos a otros. En las cosas que son de provecho debemos servirnos unos a otros. Haga de cuenta que Dios lo bendice económicamente y de repente llega alguien. Fíjese que, porque aún hasta así me han dicho a mí que llegan algunos casos, que dicen, Dios me mandó con usted. Así. Si no es cierto, pues el que está mintiendo es el que me lo cuenta a mí. ¿Ya? Fíjese que Dios me mandó, o Dios me dijo, o lo disfrazan un poquito más, Dios me lo puso en el corazón. Para que viniera y usted me ayudara en esto. Y a veces son cosas que no hacen sentido, hermano. Fíjese, quiero que me sirva de fiador porque voy a comprar tal cosa. Pero usted trabaja, no, pero por eso vengo con usted. Entonces, usted se da cuenta que ahí en lugar de ayudar, está realmente abonando a una conducta mala, desviada. Entonces, usted tiene que tener la sabiduría y saber que eso no es de provecho, pues. Todo me es lícito, dice, pero no todo es de provecho. Es decir, todo es lícito, pero no todo edifica. Y lo pone en el sentido, hermano, de nuestra libertad. Todo es lícito, pero no todo es provechoso. Todo es lícito, pero no todo edifica, hermano. Es lo que tenemos que tener en nuestra mente. Nadie busque su propio bien, sino el del prójimo. Cuando leemos esos versículos es como que, ay, yo creo que ahí están exagerando, me voy a ir por este lado de la Biblia y lo encontramos otra vez aquí. Ay, mejor me voy a ir por aquí quizás no lo encuentro. Y ahí lo vamos a encontrar. ¿Sí me explico, hermano? 3 testigos ya en la palabra que nos dicen que la verdadera madurez se caracteriza por no buscar nuestro propio beneficio. ¿Cómo es Dios el que lo salva a usted? Es Dios el que lo escogió y que lo eligió. Es Dios el que lo va a mantener, aunque esta palabra no nos guste. Porque a mí no me gusta. Y se me hace como que es un trago amargo. Ay, Dios mío. Pero así lo dice la Biblia. Por eso todo el capítulo usted va a ver y terminamos donde se recalca tanto la esperanza, que no creo que vaya a llegar a ese punto, pero se recalca la esperanza.
Porque el cristianismo sin esperanza es una muerte lenta sin ningún fruto, hermano. La esperanza nos da ánimo a seguir. Y no una esperanza fantasiosa. Porque si algo yo hablando con Dios le decía, Señor, yo no quiero ser vendedor de sueños, Señor. Porque a veces hay muchos predicadores que son vendedores de sueños. O expositores, ¿verdad? Porque ahora decir predicador ya es bajar de categoría. Ahora es expositor o conferencista. Bueno, expositores o conferencistas, vendedores de sueños. ¿Qué es un vendedor de sueños? Cuando le dice, proyéctese, véalo, háblelo, declárelo. Y hasta con la voz así de mucha personalidad, hermano, ¿verdad? Y usted lo va a hacer. Y pasa el tiempo y cuando no se dan, se duda del evangelio y se duda de Dios. El mensaje total de la palabra, como lo que Pablo decía, soy libre de la sangre de todos vosotros porque no rehuí declararos todo lo concerniente al misterio de Dios. Nos habla que van a haber cruces, que van a haber situaciones difíciles, pero que en medio de todas esas situaciones, si confiamos en Dios, si creemos en Dios, podremos salir victoriosos de cualquier situación. Y nos dice, nadie busque su propio bien, sino el bien, ¿de quién? Del prójimo. Versículo 3. Ahí es donde le digo yo que el Señor nunca nos va a pedir nada que Él no haya dejado el ejemplo. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Y es una cita al Salmo 69, que es uno de esos salmos, una serie de esos salmos, donde usted va a comenzar a leer que comienza como una oración de súplica. Por ejemplo, un salmo que dice, Jehová, cuán grande han sido mis enemigos, muchos se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay salvación en Dios. No uno, no tres, muchos. Pero esos salmos siempre terminan con un canto de alabanza y de gratitud. Porque Dios cambia el espíritu y la realidad, sabiendo de que siempre va a haber una respuesta del cielo. Y dice, ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. La frase ni aun Cristo nos muestra que siendo Él el creador de todo, no se autoagradó. Hermano, Él creó todo, era el dueño de todo, ¿sí o no? La palabra de Dios, la Biblia, la Santa Biblia, la eterna palabra de Dios, la manera en que está escrita es en inspiración del Espíritu Santo. Primera de Pedro habla, dice que ninguna profecía es por medio de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo escribieron de parte de Dios. Si dice, ni aun Cristo, él lo que está tratando de decir es, wake up. Miren, cuando ustedes no quieran o se les haga muy difícil el sacrificio de no autoagradarse, y ustedes digan, me estás pidiendo mucho, Señor, lleven su mente a que ni aun Cristo, que era lo que era y lo que es, se agradó a sí mismo. Él no vino tronando dedos y diciendo, a ver, aquí a todos me sirven ahora porque llegó el rey. No, no. Llegó cumpliendo el propósito. Dice que ni aun Cristo, sino que sufrió los vituperios. Y por eso dice en el verso 4 y 6, dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia, a ver, repita conmigo hoy, diga, paciencia. Y dice, y del consuelo de las Escrituras,
tengamos esperanza. No es una paciencia ciega, no es una paciencia vacía, no es una paciencia en nada, sino que es una paciencia esperando las promesas que Dios ha dejado en su palabra para nosotros. La escritura a mí me consuela. No sé si eso le pasa a usted, pero hay momentos cuando la tristeza invade la vida, la ansiedad invade la vida, el temor invade la vida, y vamos a la palabra del Señor, quizás escuchándola, quizás cantándola, pero es transformado nuestro estado de ánimo. Voy a decir algo, y no es que me esté lavando las manos, ¿verdad?, para no hacer mi labor, pero a veces usted se hunde porque quiere, porque los recursos los tenemos hoy para poder salir adelante en el nombre del Señor. Pero a veces, hermano, mire, no tenemos autogratificación, pero tenemos autolástima. Hermano, levántese en el nombre del Señor. Como dice el canto, tome su lugar en la batalla, aliméntese del consuelo de la palabra del Señor y va a ver cómo su espíritu, si usted es genuino hijo o hija de Dios, su espíritu va a cargar baterías. Y en medio de cualquier situación, su rostro va a ser fortalecido por la esperanza genuina, no una esperanza vacía. No le vengo a vender sueños, le vengo a vender la realidad del mensaje de la palabra. Los que perseveran creyendo en la palabra del Señor, vamos a heredar lo que la palabra del Señor dice que es para nosotros. No debemos precipitarnos a los beneficios inmediatos de la autosatisfacción, sino negarnos a nosotros mismos para que pacientemente esperemos la recompensa eterna. Dice el versículo 5 y 6, dice, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Termino nada más sobre esto. Hermanos, si perdemos la paciencia y seguimos los autosatisfactores baratos que el diablo pone y el mundo pone, puede ser que en la eternidad tengamos arrepentimientos terribles. Big regrets in eternity. Yo no sé qué tan difícil ha sido el evangelio para usted, pero yo le voy a decir algo. Hay momentos en los que la situación se torna difícil y que queremos de alguna manera hacer como lo que dicen los boxeadores, tirar la toalla. Es ahí donde necesita la paciencia. La paciencia no la necesita usted cuando está de vacaciones en el Caribe, o ahora no, ¿verdad? Pero de hecho, hermanos, en nuestras oraciones debemos realmente de orar por esa calamidad tan terrible que hay. La paciencia no la necesita usted cuando todo está tranquilo. Ahí usted quisiera que eso no se acabara, hermano. La paciencia usted la necesita cuando está en medio del dolor, de la angustia, de esas situaciones difíciles, hermano. Pero es ahí donde necesitamos el consuelo de la Escritura. Entonces, en medio de esas situaciones a veces nos queremos tirar la toalla. Donde decimos, pero yo tanto que le he orado a Dios, dice, y Dios no me responde. ¿Por algo será? I'm gonna defend my God. A donde usted venga y me lo diga, yo voy a defender a Dios. Pastor, y no me respondió. ¿Por algo será? O está orando mal,
o está orando para sus propios intereses, o Dios sabe que se lo da ahorita, se hunde. ¿Por algo será? Analice, vea, vaya a la palabra del Señor, vea eso, porque Dios es fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Pero por el amor de Dios, si es genuino de Dios, se lo digo, no tire la toalla. Tenga paciencia, consuélese en las Escrituras, porque la recompensa va a venir. Y puede que no la vaya a ver en esta vida, pero lo que Dios ha prometido en su palabra lo vamos a ver. Así que por eso el sacrificio que podamos hacer, sepa usted que va a valer la pena. Y Jesús lo hizo dándonos el ejemplo. Para que no se vaya triste, en su gran misericordia y su providencia, fíjese que si agradamos a Dios, Dios dice en el Salmo, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Para que usted no venga y diga, ay, entonces todo va a ser tortuoso. Mire, Él es tan bueno, aunque no debería, no está forzado a eso. Pero en su gran misericordia, Él nos da esos momentos, esos oasis de bendición, para que nos demos cuenta de que vale la pena seguirle. Amén. Padre bueno, te agradezco con todo mi corazón, Señor.